Vamos a iniciar una sesión de biomagnetismo. Tenemos que colocar a la persona en una postura cómoda, preferentemente acostada, y en un lugar tranquilo para poder realizar nuestra terapia. Vamos a hacer con imanes. El imán es un objeto hecho con diferentes materiales naturales como ferrite o artificiales como el neodimio. Varían según el origen en la cantidad de Gauss. Por lo general el de ferrita son de 4000 Gauss y el de neodimio es de 13000 Gauss aproximadamente. Varían según lo que se venda en el mercado. Y son capaces de producir un campo magnético. Este campo magnético es el responsable de atraer o repeler a otros campos magnéticos según la polaridad que enfrentan uno con otro. En nuestro cuerpo hay materiales ferromagnéticos como el níquel, cobalto, hierro que circulan por nuestra sangre. ¿Cómo actúa la terapia del biomagnetismo? Es un tratamiento que consiste en pasar por el cuerpo diferentes imanes para detectar anomalías o problemas en el organismo. Una vez que se detecta alguna falla en el cuerpo o la persona dice, bueno, vengo por determinada molestia o tengo determinada dolencia o determinado cuadro, entonces uno va directamente a tratar esa patología. Y se realiza aproximadamente entre 15 o 20 minutos el tratamiento. Este tipo de terapia alternativa tiene como objeto corregir la anomalía y restaurar la correcta salud en la zona comprometida. Todos los beneficios que tienen son múltiples. Para tratar un gran número de afecciones y problemas, equilibra el pH, porque crea un ambiente inhóspito para todos los patógenos que circulan por nuestro organismo. Corrige las condiciones energéticas e iónicas también de las células. Es natural, es indoloro, no es invasivo, es compatible con los procedimientos médicos tradicionales o cualquier otra terapia. Se enfoca en la raíz del dolor o la enfermedad en vez de únicamente en los síntomas. Además de la curación con los imanes, también se promueve el uso de este tipo de terapias para distintos beneficios emocionales y físicos. Algunos de los beneficios físicos que tiene, hablando de algunos, es mejorar el sistema circulatorio, previene las afecciones cardiovasculares, reduce la inflamación de los músculos y las articulaciones, reduce el dolor, inclusive que provoca a veces cuando tenemos algún tipo de fracturas, reduce los problemas digestivos, mejora el sistema inmunitario, el cansancio, problemas de artritis, problemas de esclerosis. En cuanto al área en nuestro sistema cardiovascular también, en las hipertensiones, hipotensión, en el sistema nervioso, los dolores de cabeza, vértigos, migrañas, en lo dermatológico, todos problemas de dermatitis atópicas, dermatitis por contacto, psoriasis, en la faz glandular también, las tiroides, paratiroides, ováricas, testicular, suprarrenales, hipofisiaria. También en la zona gastrointestinal, infecciones como dolores de estómago, colitis, estreñimientos, hemorroides, en la parte urinaria también, todo lo que afecta la zona de la uretra, de la próstata, en la parte ginecológica cuando tenemos dismenorrea, menorrea, miomatosis, quistes también por alguna patología mamaria, también en la zona hepática, tratamientos de cirrosis, la parte hematológica también, lo que sería anemias, leucemias, pero no tanto en esa área. La parte osteomioarticulares también, cuando hablamos de osteoporosis, dolores óseos y musculares y fibromialgia, es muy bueno, es muy efectivo. En problemas respiratorios también, infecciones, gripes, asma, bronquitis, laringitis, sinusitis, pericarditis, toda la parte que sea de la zona aérea. En nuestras zonas renales también, infecciones, insuficiencias renales, litiasis,
También algunos problemas de artritis reumatoidea. Reduce también el insomnio, el estrés negativo. eh, También ayuda por ahí a recuperar el apetito perdido, mejora el autocontrol personal, fortalece nuestro sistema y nuestra autoestima, según donde coloquemos los imanes y el tipo de tratamiento que le hagamos a la persona. ¿Cómo funciona el biomagnetismo? Es una técnica natural. Los patógenos aparecen cuando hay distorsiones fundamentales en el nivel de pH de nuestro cuerpo. Cuando el cuerpo es muy ácido, es propenso a las infecciones víricas, fúngicas y a los procesos degenerativos. Cuando un cuerpo es demasiado alcalino, es propenso a inflamaciones, a las hinchazones, infecciones bacterianas y parasitarias. Entonces, la técnica del biomagnetismo modifica los electrolitos dentro de una zona de pH positivo, donde se desarrollan virus y hongos, y de pH negativo, donde se desarrollan las bacterias y los parásitos. Al regularse el sistema a través de imanes de nivel energético normal del cuerpo, se elimina la simbiosis de microorganismos patógenos que viven en diversas partes del cuerpo. La mayoría son causantes de las enfermedades crónicas. Entonces, al corregirse el pH, se interrumpe la retroalimentación energética de estos microorganismos patógenos, mientras que los microorganismos necesarios para el metabolismo reciben el ambiente adecuado para desarrollarse. En palabras técnicas, entonces, si los imanes logran corregir la alteración iónica mediante la terapia, el pH del cuerpo puede neutralizarse y los patógenos no sobreviven. ¿Existe alguna contraindicación o efectos adversos en esta técnica? En realidad, lo que sea biomagnetismo estaría contraindicado para aquellas personas que están realizando quimioterapias o radioterapias, para personas que están cursando embarazos, tratamiento de fertilidad o personas con marcapasos. También para niños menores de 5 años con fiebre o con condiciones de salud inestable o enfermedades crónicas o cambios repentinos en presión o glucosa de la sangre. Es posible que las personas que realicen este tipo de terapia presenten pequeñas crisis dentro de las 24 o 48 horas, ya que los imanes desencadenan excreciones. De todas maneras, es un proceso que ayuda siempre a mantener equilibrada la composición de los fluidos corporales, y eso es muy importante. Los síntomas que pueden padecer las personas como consecuencia de esta terapia sería como un proceso de desintoxicación que podemos observar. Aumenta la producción de orina, por ahí hay ciertos cambios en la temperatura corporal, sudoraciones, sueño, un poquito de debilidad, un poquito de dolores musculares, pero es algo pasajero porque se están nivelando las composiciones de los fluidos corporales. Entonces, ¿qué ocurre cuando se colocan los imanes en el cuerpo de las personas? El par biomagnético tiene la propiedad de poner el pH en neutro, destruyendo el medio en el que habitan los patógenos. De esta manera se restablece el cuerpo y comienza su recuperación. En la mayoría de los casos es prácticamente en forma instantánea. Este pH se regula mediante un proceso fisiológico como las funciones respiratoria y renal con el par biomagnético. Muchos se preguntan si es preferible un pH ácido o alcalino, y en realidad en el organismo las mayores patologías las causan la acidez. El pH ácido es un terreno especial para la producción de cáncer y otras enfermedades crónicas. ¿Y cómo hacemos para evitar este pH ácido? Con el par biomagnético y con una alimentación más alcalina.
Se ayuda a la prevención de cáncer y de muchas otras enfermedades. Lo alcalino ayuda a oxigenar el organismo, por lo tanto el cuerpo absorbe mejor los nutrientes, que es el motivo por el cual también se retrasa el envejecimiento y se previenen muchas enfermedades. Los alimentos alcalinos nos ayudan a cambiar el pH del cuerpo pasando de lo ácido a lo alcalino. ¿Cómo se mide el pH? Se mide también con un análisis de sangre o de saliva. Y cómo se altera el pH en nuestro cuerpo y con las bacterias, los hongos, parásitos, virus, viven en perfecta armonía con nuestro organismo, pero nuestra forma de vida estresante, la contaminación que nos rodea, los vaivenes emocionales, esos cuadros de estrés, de depresión, los desórdenes alimentarios son los causantes de alterar generalmente nuestro pH y que es lo que nos ayuda a recuperar con las terapias naturales del biomagnetismo. ¿Cómo aplicamos los pares magnéticos de acuerdo a los padecimientos? En la aplicación de los pares magnéticos necesitamos recordar que cada persona genera un tipo de padecimiento particular de acuerdo a su estilo de vida, alimentación, estrés, contaminación ambiental, etc., su genética y demás factores que intervienen en la salud. Por eso vamos a ir viendo un listado de padecimiento y de pares, artículos informativos para ver cómo se pueden recuperar. Además, hay que tener en cuenta los padecimientos para su mejor comprensión y conocimiento. Pero lo más importante es tener en cuenta 4 factores. Primero es detener la intoxicación del cuerpo. Segundo, desintoxicar el cuerpo. Tercero, nutrir adecuadamente, de acuerdo a nuestro diseño biológico. Y cuarto, aplicar las terapias que permitan que el organismo se autorregule, se autorrecupere, se autocure. Estos 4 pasos son imprescindibles para cualquier tipo de curación si queremos llevar a fondo. Al colocar imanes implica el 4º paso, es decir, las terapias que apoyan al organismo a funcionar correctamente. Tenemos que poner especial atención en las macrofunciones de nuestro cuerpo, que son los de eliminación. ¿Cuáles son esas macrofunciones de eliminación? El hígado, los riñones, el colon, pulmones y la piel, que es la que básicamente se atrofia y por lo tanto el cuerpo se contamina por la intoxicación que penetra al cuerpo y no es eliminada. Entonces, al aplicar la terapia, damos fuerza a la macrofunción de estímulo, generando una respuesta del cuerpo. Por lo tanto, vemos al cuerpo como un ente integral que trabaja conjuntamente y no de manera separada, sino como un todo armónico y holístico. Entonces, esta lista de pares que vamos a ir viendo a continuación y donde se colocan es informativo. Hay personas con padecimientos que pueden necesitar un par de pares más según el tipo de patología que presenta. Cada uno de nosotros somos entes individuales con características propias de alimentación, de emociones, genética, de edad, de ejercicios, trabajo, etc. Entonces vamos viendo la patología y dónde vamos a ir colocando nuestros parcitos magnéticos. Cuando hablamos de la colocación de los pares, habíamos hablado de ciertos lugares donde necesitábamos mayor depuración, así que empezamos con la piel. Cuando tenemos problemas en la piel, distintos tipos de heridas que no se cicatrizan, de algo que ya va siendo gangrenoso, entonces colocamos los pares en las escápulas. Un imán en cada una de las escápulas, en la zona del riñón y en la zona de la tibia, en la zona de la pierna. También podemos colocar tanto en las escápulas como en la uretra, también en la parte de la zona branquial y de la vejiga, para ir desintoxicando todo ese problema en la piel.
Bien, para los problemas hepáticos, si tenemos algún síndrome hepático, ponemos un par en el vaso y otro en el hígado. Podemos poner otro par en el colon descendente y en el hígado, o podemos poner los dos pares en la zona hepática. Tenemos que tener en cuenta que también esos cuadros no tratados derivan en hepatitis. Si tenemos muy inflamado el hígado, se pone un par en el colon descendente y otro en el hígado. El virus de la hepatitis es muy fuerte, se puede poner otro en la pleura y en el hígado. Y con esto le dejamos por lo menos 15 a 20 minutos los pares colocados en esa zona hepática. Para los riñones. Deriva por ahí cuando tenemos mal funcionamiento en los riñones, síntomas que abarcan mucha proteína en la orina, bajos niveles de proteína en sangre, niveles altos de colesterol, hinchazón. La orina también puede contener grasa, que se puede observar también en forma microscópica. Para tratar este tema con los imanes, entonces colocamos uno en el hígado, otro en el riñón derecho, otro par en el duodeno, riñón izquierdo, en el colon ascendente. También podemos colocar otro par en el riñón derecho. Otro par podemos colocar en el duodeno con el riñón izquierdo, y también podemos colocar otro en la zona de la uretra. Ahora, si tenemos algunas piedritas en los riñones, si son pequeñitas y todavía no está en condiciones de ser operado, todavía no va para cirugía, ahí tenemos que poner en la zona escapular, un par en la zona escapular, otro par en la punta del páncreas y en el vaso, y otro par en la zona del cáliz renal y en la zona de la uretra. Siempre tratamos de colocar los imanes negativos sobre la zona renal, sobre la zona de los riñones. Para las distintas afecciones pulmonares, ponemos los pares en la zona del supraespinoso, la zona del esófago. Podemos poner en la zona de la pleura, ambos pares, pleura. Podemos poner también los pares en el colon ascendente y en la zona del hígado. También podemos poner en las zonas del epiplón, o sea, el par en los dos epiplones. Cuando la molestia pulmonar es por algún tipo de enfisema pulmonar, ponemos en las escápulas. Entonces el par es escápula y en la zona 100 y 100. Esos son los pares que tenemos que poner cuando tenemos problemas pulmonares. Cuando hay alguna dolencia o algún problema en la zona del colon, estamos hablando en las zonas allá de las evacuaciones, y llega a haber algún tipo inclusive de sangrado, ponemos los pares de imanes en la zona del duodeno y del riñón izquierdo. Si se tiene algún tipo de cólico en la zona hipogástrica, ponemos los pares en la zona del píloro y del hígado. Otro par en la zona del trocánter menor y otro más en la otra parte del trocánter menor también, zona del condral, y otro par en la zona de la cabeza del páncreas y de las suprarrenales. En el caso que se tenga algún tipo de intoxicación, que puede ser generalmente intoxicación por lácteos, ponemos un par en la zona del estómago y otro par en la zona del píloro. En los casos de obstrucción intestinal, que se llama síndrome de Lena, ponemos un par en el colon ascendente y en el hígado, otro par en el colon transverso y en el hígado, y otro par en la zona del ilíaco. Ante problemas de osteoartritis, artritis degenerativa, reumatismo, que son distintas enfermedades degenerativas de las articulaciones, la forma predominante siempre es la osteoartritis,
que se deteriora el cartílago articular que cubre el final de los huesos en las articulaciones. Implica además la membrana sinovial y el huesito próximo al cartílago, y es lo que causa dolor y pérdida de movimiento. Y esto se da en forma lenta, en forma progresiva y causa mucho dolor, inclusive llega a molestar para ciertos movimientos. Entonces los pares acá que tenemos que colocar es en el dorso lumbar y en la zona mandibular. También tenemos la espondilitis anquilosante, que es una enfermedad crónica que causa inflamación de las articulaciones entre las vértebras de la columna y las articulaciones entre las vértebras y la pelvis. Esta enfermedad finalmente hace que las vértebras de la columna se fusionen. Entonces, los pares que tenemos que poner acá es en la zona deltoides y también en la zona del pericardio. Y otro par en la zona del estómago y de las suprarrenales. Cuando tenemos algún problemita de osteomielitis en los miembros inferiores, en las piernas, que también es una infección ósea aguda, crónica, que esto también causa generalmente por bacterias, ponemos los pares en la zona del calcáneo, otro par en la zona de tibia, otro par en la zona del hiato en el caso de los hombres en el testículo, en el caso de las mujeres en la zona cerca de la zona vaginal y en la zona del ciego. Otros pares también para la artritis reumatoidea es en la zona de la escápula y en la zona de deltoides. Otro problemita muy común de dolores también es la fibromialgia, que es una afección común que se caracteriza por puntos de sensibilidad y dolor prolongado en todo el cuerpo, en las articulaciones, en los músculos, en los tendones y en los otros tejidos blandos. Algunos se asocian con fatiga, rigidez en las mañanas, problemas de sueño, dolor de cabeza, entumecimiento de las manos y de los pies, depresión y ansiedad. Entonces acá los pares en la zona del uréter y del pómulo riñón. Cuando hay un exceso de azúcar en sangre, nosotros a veces consideramos que ya tenemos la glucosa muy alta o diabetes, depende de la clínica. Ponemos los pares en la zona del epiplón y del epiplón derecho. ¿Dónde está el epiplón? El epiplón es un pliegue del peritoneo que une los órganos abdominales. Bueno, en esa zona colocamos nuestros pares de imanes. Ahora, cuando el páncreas no produce suficiente insulina para controlar apropiadamente nuestros niveles de glucemia y empieza la disfunción y se inician los procesos diabéticos, entonces ahí vamos poniendo los pares en la glándula pituitaria y en la suprarrenal, ponemos otro par en la zona costal y en el hígado, y otros pares en la zona del epiplón. Ponemos otros pares en la zona renal. Se pone otro par también en la zona del duodeno, riñón izquierdo, otro par en el colon ascendente y en el riñón derecho. También se pone otro par en el duodeno y en el riñón izquierdo, y otro par en el colon ascendente y en el riñón derecho. Son distintos pares con el que se puede trabajar cuando hay problemas renales. También conducto páncreas, riñón izquierdo, riñón o conducto de la vesícula y el riñón derecho. En los problemas del quiste de seno, el quiste mamario es un saco lleno de líquido como si fuera un pequeño globito con agua o con líquido. Los quistes mamarios son comunes, pueden causar un poco de dolor o molestia, pero usualmente son benignos y estamos hablando en procesos que no son cancerígenos. Entonces los pares que se ponen de imanes es en el suprahepático y otro par en la zona de la pleura y del hígado. Cuando tenemos o cuando hay problemas de útero,
estamos hablando de miomas o fibromas como tumores benignos, no malignos del útero, que tienen distintos tipos de clasificaciones, depende de dónde se encuentren enquistados. Ponemos los pares en la zona de la escápula y en la zona del vientre y del recto. Otro par en la zona del contraciego y otro par en la zona del duodeno y del riñón. Cuando hay algunos problemitas cardíacos, inclusive cuando hay algún problema de cardiomegalia, la cardiomegalia por lo general se suscita cuando la persona durante mucho tiempo padece o ha padecido problemas de hipertensión. Entonces ahí le podemos hacer los pares de biomagnetismo en la zona del pericardio, otro par en la zona del apéndice, pleura, y otro par en la zona del plexo cardíaco y también el otro en el mismo plexo cardíaco. En esta zona, cuando queremos trabajar algunas patologías especiales, por ejemplo, esos sentimientos de asfixia, de angustia, podemos poner un par en la punta baja del corazón y otro par en la costilla, en la zona de la costilla de ese mismo lado. Si queremos trabajar, por ejemplo, el resentimiento, ponemos un par en la zona cardíaca y otro par en la zona de la vejiga. Para el caso del dengue, que se secretan grandes cantidades de mucoproteínas, podemos poner un par en la zona del bulbo raquídeo y otro par en la zona de la vejiga. También podemos poner otro par en la zona de la hipófisis y de la vejiga. Para dolores de cabeza, cuando tenemos cefalea, ponemos en la zona del Aquiles un par en cada uno de los Aquiles. Podemos poner otro par en la zona del cerebelo y del bulbo raquídeo. Cuando hay problemas de dolores cervicales, también se puede poner un par en la zona de la cervical, en la primera cervical, y otro par en la zona del píloro. También cuando tenemos un reflejo doloroso en la zona del codo de tenista o de bursitis, podemos poner un par en la cervical, en la última vértebra de la columna cervical, y otro en la dorsal, en la primera vértebra de la dorsal. Esto es para distintas patologías que tenemos en esa zona del cuerpo. Hay un par biomagnético muy especial que trabaja sobre el carácter, sobre el mal carácter o sobre los enojos, que generalmente también derivan a veces en dolores de cabeza, y es un par en el interciliar, o sea, en el entrecejo, y otro par en la zona del bulbo raquídeo. Para algunos casos de alergias, por ejemplo, ponemos los pares, uno en la zona del páncreas y otro en la zona del estómago. Cuando estamos con un problemita psicoemocional o algo que no nos permita por ahí avanzar, porque estamos intranquilos o porque tenemos un problema emotivo que nos está quejando, no podemos descansar la mente, ponemos un par en la zona pineal, en la glándula pineal, y otro en la zona del útero, o en el caso de los hombres, en la zona de la próstata. Y cuando estamos con una situación triste o problemas de tristeza, o en una época donde estemos con esa emoción en forma recurrente, ponemos un par en la zona del pulmón y otro par en la zona del corazón. Esto combate la tristeza, ese sentimiento de tristeza. Y cuando estamos atravesando algún sentimiento, una emoción que nos produzca miedo,
Ponemos los pares biomagnéticos en cada una de las rótulas. Cuando tenemos dolores de cabeza nuevamente, irritabilidad nerviosa, migraña fuerte o confusión mental, tenemos ese problema recurrente psicoemotivo, ponemos un par en la zona temporal derecha y otro par en la zona temporal derecha también, uno bajo el otro. La colocación de los pares biomagnéticos ayudan a corregir anomalías y a restaurar la correcta salud de la zona comprometida. Con esta terapia se trata un gran número de afecciones y problemas, no solamente a nivel físico, sino también a nivel psicológico, como por ejemplo reduciendo de manera significativa el estrés, recuperar el apetito o perder gula, el autocontrol personal. Como ya dije, que según esta terapia aparecen cuando hay distorsiones fundamentales en el nivel de pH en cada uno de nuestros cuerpos físicos. Pero así también es importante resaltar la importancia de realizarse chequeos médicos, que es lo más recomendable por lo menos una vez al año, para prevenir enfermedades asintomáticas que se incuban dentro de nuestro organismo y muchas veces no nos damos cuenta. El biomagnetismo es una de las tantas terapias holísticas capaces de corregir la presencia de virus y gérmenes dentro de nuestro cuerpo, que a veces no somos capaces de detectar, pero siempre se recomienda el chequeo médico. La terapia biomagnética, que es una terapia holística, nunca suplanta, nunca reemplaza los medicamentos, los chequeos médicos efectuados por los profesionales habilitados también. Pero es una de las terapias que ayudan siempre a corregir y a tratar de recuperar siempre nuestra salud física e integral.